Reciban un saludo, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy, viernes 26 de enero, lleva por título Con humildad y servicio, estando en Marcos capítulo 9, versículos 30 al 37. Así dice la palabra de Dios. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Con humildad y servicio. El día de hoy vamos a estar analizando tres aspectos que podemos resaltar de ese pasaje, siendo el primero, enseñanza y preparación. Recordamos que el día de ayer había ocurrido un suceso en el que los discípulos se habían visto en una ligera discusión con los escribas, y el Señor liberó a un muchacho que estaba endemoniado. Y dice que saliendo de allí caminaron por toda Galilea, pero no quería el Señor que supiese el que Él estaba con sus discípulos, e incluso que les estaba enseñando. Porque en este momento, a partir de ese momento, nos encontramos en los últimos 6 meses de ministerio del Señor Jesús. De manera que en este momento, en esta última parte, se va a enfocar para compartir lo que es instrucciones para preparar a los discípulos en lo que iba a venir. Y es eso en el que dice que no quería que nadie lo supiese. Y el versículo 31 nos dice que les enseñaba a los discípulos y les decía. Vemos que esta enseñanza es similar a lo que está en Marcos 8:31. Y estas enseñanzas no eran a través de parábolas, y no se las tenía que explicar, sino que les hablaba claramente. Dice: porque enseñaba a sus discípulos que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres y le matarían, pero después de muerto resucitaría al tercer día. Especificando aquí cuáles serían los padecimientos del Hijo del Hombre, el siervo sufriente, el cual es Cristo. Primero, que sería entregado a manos de los hombres. Marcos 8:31 dice que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Enseñándoles que primero iba a padecer, que primero iba a ser entregado a través de manos pecadoras, que lo matarían, pero que después iba a resucitar. Esto era, le estaba diciendo: voy a padecer. Esta era la enseñanza que ustedes tienen que estar reflexionando, en la que deben de estar pensando, porque es algo que va a suceder. Y en el término con respecto de el Hijo del Hombre, eso es algo que podemos encontrar en Daniel 7:13, que dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Esta profecía, los escribas, los fariseos, los ancianos de Israel lo habían interpretado de manera correcta, diciendo que se estaba refiriendo al Mesías, al Mesías prometido, que iba a venir, que iba a recibir toda la gloria y que iba a restaurar todas las cosas. Y es por eso que ellos se preguntaban: ¿a qué se está refiriendo? Entendemos que Él es el Mesías, pero el Mesías va a sufrir. Y es lo que dice, que ellos tenían duda, pero ellos no entendían esa palabra y tenían miedo de preguntarle. Más que todo, infiriendo por la respuesta que iban a recibir, porque sabían estaban entendiendo que esos padecimientos le iban a ocurrir a Jesús. Y eso es lo que nosotros podemos aprender en esa primera cuestión, que los discípulos fueron preparados, o estaban siendo preparados, porque ya una segunda vez en el Evangelio de Marcos que se les avisa, o que se les dice con respecto a la
muerte del Señor, pero también a su resurrección. Como segundo punto es un terrible enfoque. Continúan en el trayecto, pero llegan a Capernaum y el Señor les pregunta, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Ellos en el trayecto iban aparte del Señor, o sea, iban todos a la misma dirección, pero el Señor iba más adelante que ellos, y ellos empezaban a discutir algo. Entonces, dice que llegan a Capernaum. Recordemos que en Capernaum se encontraba la casa de Pedro, donde fue parte del ministerio del Señor, donde sanó a muchas personas, donde sanó a la suegra de Pedro, sanó a un paralítico, y podemos seguir mencionando. Pero en este momento el enfoque es el siguiente: el Señor les preguntó algo, no porque lo desconociera, sino porque quería escuchar a los discípulos. Y aparte, los discípulos no nos dice el pasaje que le respondieron, sino que nos dice el versículo 34, mas ellos callaron, demostrando que ellos se avergonzaron y que sabían que lo que estaban hablando no era nada bueno, sino que era algo inclusive hasta pecaminoso. Entonces, el Señor les dice, ah, perdón, aquí Marcos hace una acotación, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Recordemos que 3 discípulos habían sido llevados a ver la transfiguración y otros habían estado con el Señor. La mayoría estaba con el Señor, pero todos se preguntaban quién iba a ser el más importante en el reino venidero, porque ellos todavía lo estaban viendo como un reino terrenal, un reino material en el que iban a estar, en el que Jesús iba a gobernar. Lo estaban viendo todavía de una manera errada. Todavía no, su entendimiento todavía seguía velado. Es por eso que ellos discutían quién iba a ser el más importante. Y eso nos muestra que su enfoque todavía estaba completamente equivocado. Colosenses 3:1 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estamos llamados a mirar las cosas espirituales. Obviamente no espiritualizar todo, sino a que nuestra mira, nuestro objetivo, no esté aquí en nuestros proyectos, en nuestros logros, en lo que vamos a ir haciendo, lo que vamos acumulando. No, nuestra mira debe estar en que nosotros debemos de conformarnos cada día más a la imagen de Jesucristo. Debemos de cambiar nuestra forma de ser, debemos de vivir la palabra, debemos de hacer cambios en nuestra vida, y todo eso con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, lo que dice Mateo. Pero eso nos muestra que la visión de los discípulos se centraba en un reconocimiento pasajero, perdiendo de vista a Jesús e incluso menospreciándose entre sí, porque decían, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser mejor? E incluso decían, es que yo soy mejor, es que yo le hablé a Jesús, es que yo dije, en el caso de Pedro, y muchos pudieron haber hecho así. No debemos de menospreciar a nuestros hermanos, no debemos de querer creernos superiores a los otros, no. Nuestra actitud debe ser diferente, y eso nos lleva a nuestro tercer punto, una verdadera actitud en el creyente. Entonces el Señor los llamó, el Señor se sentó y llamó a los 12. El hecho de que se sentaron es algo característico de los rabinos de ese momento, porque ellos enseñaban sentados y los discípulos se sentaron a su alrededor. Les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús, quien conoce todas las cosas e incluso el corazón y la plática que tuvieron los discípulos, le respondió sobre quién es mayor. ¿Por qué? Porque todos deseamos, e incluso hemos llegado a un momento de desear ser superiores, ya sea en nuestro trabajo, en la escuela, en el entorno en el que nosotros nos encontremos. Hemos llegado a pensar eso, pero es un pensamiento equivocado, porque queremos superar, queremos que todos nos reconozcan, queremos sentirnos superiores, pero debemos de desear hacer la voluntad de Dios. E incluso en las congregaciones ha existido este pensamiento de superioridad, pero eso es algo que está errado. Y es algo que el Señor nos muestra, así como
Es por eso la primera enseñanza que les dijo que el Hijo del Hombre sería entregado, que iba a sufrir, pero que iba a resucitar. Así como el Hijo del Hombre sufrió, que Cristo sufrió, el siervo no es mayor que el maestro, que su Señor. Y eso es lo que nos está mostrando. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Somos llamados a la humildad y al servicio a los demás. Juan 13:14 dice: pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. En este contexto, estaban en el aposento alto y el Señor Jesús se ciñó y con agua lavó, secó, limpió los pies mugrosos de los discípulos. Y el versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Somos llamados al servicio, somos llamados a una actitud de humildad, de apoyar a nuestros hermanos. Y el versículo 36 dice que toma un niño. Este niño, algunos comentaristas creen que se refiere al hijo de Pedro. Y dice que lo puso en medio para una enseñanza. Versículo 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Les estaba queriendo decir, no estaba hablando específicamente de un niño, pero aquella persona que actúe como un niño se refiere en el sentido de que los creyentes verdaderos, aquellos que se han humillado a sí mismos, haciéndose como niños pequeños, serán recibidos. Entonces, recibir a los hermanos, ser humildes, no querer creernos superiores a los demás, sino que actuar con humildad, porque dice que no recibe al hermano como tal, porque somos miembros de una misma familia, no lo reciba a él, sino que recibe al Señor, y también recibimos al que le envió. Dice que el que le envió es el Padre. Somos llamados a vivir en humildad, somos llamados a tener un enfoque correcto. Miqueas 6:8 dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, Dios, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Somos llamados a hacer justicia, a amar con misericordia y ser humildes delante de Dios. Servir con humildad, estar conscientes de que nuestra enseñanza la recibimos mediante la palabra y que nuestro enfoque debe estar cambiado a una verdadera actitud de humildad, de servicio, de apoyarnos unos con otros. Que esta sea la enseñanza que podamos apreciar en este día a la luz de la palabra, que podamos compartirlo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Con el permiso de Dios, esperamos encontrarnos el día de mañana en nuestro devocional Tiempo con Dios. Les invitamos a que puedan compartir estos videos para que podamos llegar a más personas. Dios les bendiga.